Muy bien, ya estamos en directo con el curso de sanación del niño interior y el tema del estado cero, ¿no? Reconciliarnos con el inconsciente. El niño interior, recuerden que es todo ese inconsciente infantil. Hoy vamos a explorar un libro que se llama Reconcíliate con tu infancia. Y está muy interesante porque comienza tratando el tema de las heridas de la infancia, ¿no? Y la autora plantea ver si estas heridas son irrecuperables o no. Si una vez que hemos sufrido estas heridas de la infancia se pueden recuperar o no, ¿no? Bien. Difícilmente se encontrará una persona que, volviendo la vista atrás, pueda contemplar una infancia ideal. Todos hemos tenido que vivir cosas más o menos malas. ¿Sí? Todos. Puede ser que uno de nuestros progenitores muriera temprano, que nuestro padre fuera alcohólico, que nuestra madre tuviera una enfermedad grave. Puede ser que hayamos sufrido falta de afecto en nuestro hogar, o que nuestros padres hayan pretendido que fuéramos perfectos, o que se nos haya maltratado físicamente, o que hayamos tenido una infancia en la cual se nos ha desatendido, o que hayan abusado de nosotros. Incluso puede que hayamos tenido que asistir a determinadas discusiones entre nuestros padres. Una y otra vez fuimos decepcionados, nos frustraron y se nos prestó muy escasa atención. Y por eso nosotros quisimos a veces vivir otra vida con otros padres. La psicología parte del supuesto de que nuestras primeras vivencias infantiles imprimieron una huella duradera en nuestra vida posterior, ¿no? Eso es lo que dice la psicología. Hoy en día sabemos que estados emocionales de excitación alteran la expresión de los genes en el cerebro. Ya el neurobiólogo y especialista Hans Markowitz ha descubierto que las vivencias traumáticas desajustan tornillos químicos en el cerebro infantil, siendo causa de una elevada emisión de hormonas del estrés y de una mayor sensibilidad a largo plazo. En la edad adulta se liberan entonces, con solo que se produzcan situaciones ligeramente estresantes, enteras cascadas de hormonas que pueden bloquear el normal flujo de la información y también de la memoria. Pero ¿qué significa todo esto para nuestra vida posterior? ¿Implican los resultados de este tipo de investigaciones que por haber tenido malas experiencias en la infancia, habríamos sido marcados a fuego para el resto de nuestra vida? ¿Que estaríamos a merced de nuestras hormonas y por fuerzas obligados a tener que vernoslas con depresiones, miedos, obsesiones y demás afecciones condicionadas por el estrés? Gracias a Dios las cosas no tienen por qué responder a este esquema. Es verdad que la moderna investigación del cerebro ha demostrado que las experiencias quedan almacenadas en el cerebro a largo plazo, pero eso significa que en nuestro espectro de experiencias no solo hay albergadas y disponibles experiencias negativas, sino también competencias básicas que son importantes a la hora de resolver problemas. No obstante, cuando nos concentramos en exclusiva en el patrón problemático, nos volvemos cada vez menos conscientes de estas competencias. Se hace entonces necesario un seguimiento terapéutico selectivo centrado en la solución a fin de poder redescubrirse los propios recursos. A veces es más útil que se oriente el tratamiento de un paciente a su situación vital futura, que no se desentierren, como huesos de una fosa, las cosas horribles que yacen ocultas en su pasado.
Cuando revivimos el pasado en conversaciones e imágenes, se corre sin duda el peligro de una recaída. Se sabe que este peligro es especialmente grande cuando no se dispone de ninguna herramienta con la que poder relacionarse con los sentimientos que afloran, tales como profundos miedos, vergüenza y desesperación. Estas herramientas son las que en este libro se van a trabajar. Y para ello nos vamos a concentrar en los puntos fuertes y las fuentes de energía con las que contamos para poder enfrentarnos con éxito a nuestro pasado. Bien, en todos los demás ámbitos de nuestra vida damos por sentados que recurrir a la ayuda de un experto es lo mejor que podemos hacer cuando no lo podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? Si nuestra lavadora se ha estropeado, vamos a tratar de repararla nosotros, ¿no? Pero si no lo conseguimos, tenemos que llamar al servicio técnico. Bien. Cuando se trata de los problemas psíquicos, parece como si opinásemos que nuestra obligación es solucionarlo todo por nosotros mismos. Sin embargo, el mismo intelecto que ha creado nuestros problemas es ahora el que trata también de resolverlos, y eso es muy difícil. Se necesita a veces una intervención externa para abrir nuevos caminos. Esto no quiere decir que tengamos que recurrir a una terapia aburrida. Bien. La infancia, por difícil que haya podido ser, no es una cosa de la que tenga que seguirse un destino fatal. Ella no acarrea forzosamente consigo que en nuestra vida posterior estemos llenos de neurosis, seamos infelices, incapaces de vivir una relación plena con otras personas. Todo va a depender de cómo nos relacionemos con nuestro pasado. Hola, Mao. Ah, de Italia. Mirá qué lindo. Hermoso. Bueno, yo tengo mis ascendientes allá italianos. Bien. Estamos acá atentos a esto que plantea esta autora, que está muy interesante, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con el pasado? No todas las personas que sufrieron un trauma en su niñez se ven luego aquejadas por padecimientos psíquicos. A veces sucede que cuando tenemos un destino difícil es cuando más fuerzas nos nacen, ¿no? Somos perfectamente capaces de influir en nuestras vivencias, ideas y sentimientos, y no somos víctimas de nuestras circunstancias. Todos contamos con los recursos necesarios para sobreponernos a todas las situaciones. Quizás algunos intentos de solución no tengan un éxito inmediato, pero no quiere decir que fracasen. Esto no quiere decir que no debamos tomarnos en serio los tormentos y las tribulaciones que una persona haya tenido que sufrir y apreciarlos en lo que valen, solidarizándonos con ella. Con lo malo no valen los eufemismos, ¿no? Si de niños fuimos víctimas, ¿no?, de abandono, de abusos, de maltratos físicos, ese sufrimiento que padecimos se tiene que tomar en consideración. Porque todo ello ha dejado huella. Los niños no son invulnerables, sus trágicas experiencias son causa para ellos de grandes sufrimientos. Pero estas lesiones no tienen por qué seguir siendo heridas abiertas toda la vida, ni que desembocar en trastornos psíquicos. Si un niño ha tenido que vivir experiencias negativas hasta la edad adulta, viéndose posiblemente perjudicado, ¿no?,
sin haber conocido ninguna atención de carácter positivo, es obvio que les será difícil desarrollarse como una persona plenamente adulta. Pero este tipo de situaciones son la excepción. A menudo se piensa que un problema psíquico tiene siempre sus causas en la infancia temprana y que solo podrá solucionarse si dichas causas se conocen y son asimiladas por el afectado. Pero en algunos casos lo que acaba de decirse tiene perfecto sentido. Pero con frecuencia esta forma de ver las cosas opera como una rémora por 3 motivos. Si se busca la causa en el pasado, se puede llegar a pensar, de forma equivocada, que nada podría cambiarse por ser el pasado, algo que ocurrió ya hace mucho tiempo, y el problema tiene ahora un aspecto irreversible. Si damos por supuesto que los referentes de nuestra infancia, o sea, nuestros padres, abuelos, maestros, nos han causado perjuicios graves y duraderos, podríamos pensar que no somos responsables ni de las vivencias ni de las conductas nuestras. Y encontraríamos una disculpa para nuestra forma de comportarnos y nos consideraríamos como una víctima de nuestro pasado. Diríamos que eso que escapa a nuestro control y que no hay posibilidad de solución. Aparte de esto, siempre subsistirá la duda de si habrá desenterrado o no la verdadera causa de su problema y buceado con la suficiente profundidad en su infancia. Por ello, en lugar de excavar eternamente en la infancia, suele ser más eficaz preguntarse por causas más actuales y que se localicen en el pasado más reciente, porque ellas suministran enseguida la información necesaria para modificar la situación. Por desgracia, nadie puede garantizarle que otras personas vayan a ser capaces de entender lo que uno ha tenido que pasar. A menudo no podrán hacerse cargo poniéndose en nuestro lugar, ¿no?, de lo terrible que fue eso para nosotros. Pero nosotros podemos decidir cómo queremos relacionarnos con nuestro pasado. ¿Queremos seguir los pasos de las personas que nos maltrataron siendo niños? ¿Queremos criticarnos, rebajarnos, herirnos, descuidar nuestras necesidades, desatender nuestros anhelos? ¿O preferimos tratarnos con cariño y simpatía, apreciar lo que valemos y respetarnos? ¿Qué persona que no sea yo mismo debería mostrarse comprensiva y respetuosa conmigo mismo después de todo lo que he tenido que sufrir? Bien. Las personas enferman cada vez con más frecuencia y los trastornos mentales aumentan cada vez más. Tomemos ahora la decisión de aclarar de una vez por todas nuestra situación y relacionarnos con nosotros de forma más afectuosa. Acá la autora plantea y dice que no hay una infancia, sino muchas. Y esto es muy interesante, ¿no? Aprender que no hay una sola, sino muchas, ¿no? Hola Desiree, bienvenida. ¿No? Porque la verdad me sonó extraño, pero bueno, sí, ya lo plantea así, ¿no? Lo que experimentamos como realidad es el resultado de una focalización de la atención. Es decir, nosotros no conocemos la verdad de una situación. Dependiendo de a qué cosas dirijamos nuestra atención, eso mismo se convierte en nuestra realidad. Y esto realmente funciona así, ¿no? Ya lo dijo Jesús hace muchos siglos, muchos años. Donde está tu atención, estás tú. Nosotros focalizamos la atención en una cosa. Esto explica
por qué una y la misma situación puede ser revivida de modo tan distinto por varias personas. Esto es el caso de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Determinados aspectos se perciben con más intensidad, mientras que otros pasan a un segundo plano o llegan incluso a desvanecerse del todo. En general, la mayoría de las veces nos concentramos en el problema, ¿o no?, en vez de prestar atención a los potenciales que contribuirían a la solución. Por ejemplo, si me paso el día persuadiéndome a mí misma de que estoy demasiado gorda y de que sería por ello una persona poco atractiva, a nadie le va a extrañar que insatisfacción y el abatimiento se adueñen de mí. Nos construimos una identidad mediante nuestros monólogos internos, que con frecuencia son tan repetitivos, ¿no?, que no nos damos cuenta, no los notamos. Y justo a través de esas historias que nos contamos a nosotros mismos y que nosotros mismos relatamos a otras personas, podemos reinventarnos en todo momento. Estas historias ejercen un enorme influjo en nuestro ánimo, ya que operan como sugestiones hipnóticas. Es como si nos auto-hipnotizáramos. Bien. O sea que estamos reinventándonos sin cesar nuestro pasado. Lo que llamamos el pretérito no es una cosa estática, sino dinámica. Con gran razón, en el curso de milagros hay una lección que dice: solo veo el pasado. Efectivamente, estamos siempre viendo el pasado. En función de nuestro estado de ánimo, nuestra infancia habrá sido terrorífica o pasable. Si me siento, por ejemplo, abatida y contemplo mi pasado, a partir de esa situación de abatimiento, el pasado se me va a aparecer como un tiempo lleno de desgracias. Pero si, por ejemplo, me enamoré recientemente, vienen a mi memoria acontecimientos felices y el pasado ya no me parece tan espantoso. O sea que nosotros somos los constructores de nuestro pasado. No es el pasado el que determina el presente, sino el presente el que determina el pasado. Bien, este libro está bueno porque tiene ejercicios. O sea, aparte de ir explicando cómo reconciliarnos con nuestra infancia, también tiene ejercicios para hacer, ¿no? Este ejercicio se llama depositar en el suelo la vieja mochila. Este ejercicio de sacarnos la mochila es un ejercicio, bueno, bastante conocido, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio todos juntos. Para eso tenemos que recurrir a la imaginación. Está bueno cerrar los ojos por un rato e imaginarnos que estamos haciendo una excursión, una larga excursión, y cuando vamos de excursión nos ponemos en la espalda una mochila, y en esa mochila hemos puesto todos los recuerdos de nuestra infancia. Y imaginamos que vamos a subir lentamente una montaña y que la mochila nos pesa. Mientras vamos subiendo la montaña, sentimos acá en la espalda el peso de la mochila, pero en un momento alcanzamos lo alto de la montaña. Llegamos a la colina y el espacio se amplía
¿no? Y llegamos a un lugar lleno de magia. Hay un lago, un árbol especial, miramos todo alrededor y encontramos un lugar donde dejar la mochila. O sea que me saco la mochila y la apoyo en el suelo. Me siento a descansar y me doy cuenta de lo agradable que es haber puesto la mochila en el suelo. Y que me he quitado un peso de encima. De repente se me acerca un ser amistoso, me sonríe y me entrega un regalo. Y recibo ese regalo, que es algo que me va a servir de ayuda justamente en este preciso momento. Quizás en ese momento no comprenda el mensaje del regalo, pero lo acepto y le doy las gracias. Pasado un rato, vuelvo al lugar en el que he depositado mi mochila y medito qué parte del contenido de la mochila me serviría para seguir usándolo en mi futuro y qué parte de lo que contiene esa mochila prefiero dejar atrás. O sea que voy a hacer una selección. Me pongo otra vez la mochila y bajo lentamente hasta llegar otra vez al valle, ¿sí? Y dirijo mi atención al aquí y a la ahora. Entonces hay muchos pasados y muchos futuros, y nosotros elegimos sin cesar lo que queremos vivir. ¿No? Podemos, por ejemplo, decirnos a nosotros mismos: con la infancia tan horrible que tuve, me es imposible que pueda salir nada bueno de mí, y así justificar nuestro fracaso. Pero si lo que decido es: mi infancia fue un constante ejercicio de supervivencia, las cosas ofrecerán de pronto un aspecto distinto. Penetraremos en la fuente de nuestras fuerzas y nos vamos a valer del pasado para fortalecernos aquí y ahora. Y vamos a decidir qué significado le queremos dar a nuestro pasado. E impediremos que los terribles acontecimientos que tuvimos que vivir determinen nuestra vida. O sea que no es el pasado en sí lo que nos influye, sino el modo y la manera en que yo me relaciono con mi pasado. Bien. ¿Cómo pude haberme engañado así toda mi vida? Uno se pregunta. O lo dice con admiración. ¿Hasta qué punto podemos confiar en nuestros recuerdos? ¿No? Porque recuerdos tenemos todos, pero ¿hasta qué punto puedo estar tan segura o seguro de mis recuerdos? Hace solo 20 años era común opinar que la memoria funcionaba como un ordenador que retenía con exactitud todo lo que estaba almacenado en ella. Pero esta forma de ver las cosas es un error. Muy pocas veces dudamos de nuestra memoria. Siempre decimos: yo sé perfectamente lo que pasó, y no dudamos de la veracidad de nuestros recuerdos. Pero nuestra memoria no es tan fiable como quisiéramos creer. Acá la autora comenta que ella en su adolescencia se inventó la trágica historia de un gran amor que habría tenido la desgracia de morir en un accidente de motocicleta. Y era la primera cosa que relataba en cuanto quería quitarse de encima a un hombre que no le resultaba simpático. Tantas veces me conté la misma historia que llegué a creérmela, que al final ni yo misma estaba segura de si había sucedido o no. Hace poco me reuní también con mis 4 hermanos con el fin de compartir recuerdos de la infancia, y lo interesante del asunto fue ver
que las historias que contaba cada uno de ellos eran tan diferentes como para pensar que habíamos sido criados por los mismos padres. Cada uno de nosotros tiene su propia percepción selectiva de los hechos pasados. Los recuerdos tienen bastante poco que ver con el pasado y sin mucho que ver con el presente. Actualizamos un recuerdo cada vez que lo evocamos en la memoria y lo realmacenamos en ella modificándolo. Y dependiendo de cuál sea nuestro talante en este momento, si estamos eufóricos o depresivos, nuestro pasado adquiere una nueva tonalidad. Ningún recuerdo permanece tal como fue. Podemos sintetizar este hecho en la siguiente fórmula. Lo recordado es igual al hecho más el recuerdo de lo recordado anteriormente. Los recuerdos nunca son del todo objetivos. O sea, no nos atenemos a hechos puros, sino que los enriquecemos con nuestros sentimientos y fantasías. A ellos se añaden además los relatos de nuestros padres, amigos y familiares, ¿no? No obstante, nosotros seguimos estando plenamente convencidos de que todo sucedió tal como nosotros lo recordamos. Nuestra memoria no funciona como una biblioteca ni como un registro de datos. Cada vez que evocamos un recuerdo, tiene lugar una suerte de reconstrucción que lo colorea. Curiosamente, algunos recuerdos se graban en nuestro cerebro de una forma relativamente neutra y casi indeleble, mientras que otros se mezclan con datos tenidos por verdaderos. Bien. Los recuerdos penosos constituyen un buen equipamiento con vistas al futuro. Quien todavía se echa a sudar al recordar esa vez en que se equivocó, por ejemplo, cuando estaba en la escuela y recitaba las tablas de multiplicar, es posible que hoy siga preparándose bien ante situaciones que guarden cierta similitud con esa situación. La memoria no existe únicamente para conservar el pasado, sino también para equiparnos con vistas al futuro. Nuestra memoria es muy buena almacenando cosas que confiamos en evitar en el futuro. Lo triste es que los sentimientos de felicidad no se graban en ella con la misma intensidad de cara al porvenir. En efecto, son comparativamente mucho menos relevantes. Cuando se le pide a una persona que hable de su infancia, las cosas que cuenta siempre son negativas. Todo lo frustrante, lo triste, lo penoso, ¿no? Que lo recrea una y otra vez. Es como si hubieran cuajado ahí como el cemento. Ahí cuando empezamos a hacer esto, de contarse todo lo malo de nuestra infancia, se ponen en marcha, ¿no? Algo, ¿no? Que muchos investigadores dicen que lo han comprobado, ¿no? Que se puede endulzar el pasado. Según las conclusiones obtenidas de experimentos hechas por psicólogos, las personas mayores tienden a borrar de su memoria los malos recuerdos porque para ellas el bienestar emocional adquiere cada vez más importancia. La facilidad con la que pueden retenerse los hechos en la memoria depende de su significado. Los científicos observaron que las personas jóvenes entre 18 y 29 años pueden acordarse igual de los sentimientos positivos que de los negativos. Pero
Cuando superamos los 65 años, la proporción se altera claramente en beneficio de las vivencias positivas. O sea que las personas mayores estarían de mejor humor y menos preocupadas. Lo que cuadra con la imagen que nosotros nos hemos forjado de nosotros mismos es conservada en la memoria. Lo que no hace justicia a nuestro estilo de vida queda rápidamente olvidado, ¿no? Si yo creo haber sido como, no sé, como una cenicienta, abusada y usada, ¿no? En mi infancia, voy a encontrar en la biblioteca de mi memoria muchos pasados que confirmen eso. Si por el contrario yo veo mi vida de color de rosa, va a ser posible que encuentre hechos que encajen con esta forma color de rosa que tengo de ver la vida. O sea que nosotros filtramos de nuestros recuerdos lo que mejor se ajusta a la imagen que nos hemos forjado de nosotros mismos. Cuanto más tiempo haya transcurrido, menos objetivos seremos al contemplar nuestra infancia. Así que los estudios que se han hecho de la memoria no indican que todos nuestros recuerdos sean falsos ni que todos ellos hayan sido manipulados por nosotros o por otras personas. Pero sí ponen de manifiesto que es posible falsearlos y manipularlos y que dicha posibilidad entra dentro del reino de lo probable. Influjos, distorsiones y sugestiones son perfectamente posibles. En el fondo nunca podemos estar del todo seguros de lo que recordamos. Este descubrimiento pone en cuestión lo que creía saberse de la memoria hasta el presente y explica por qué se habría perpetrado más de un exceso con el asunto, sin duda importante, de los abusos. Cada hecho o experiencia que vivimos siempre pone en juego ponemos en juego todos los sentidos, ¿no? Por eso tenemos memoria de los olores, de lo táctil, ¿no? De lo que vimos y de lo que oímos. Si múltiples son las impresiones sensoriales, igual de múltiples son los recuerdos de ellas, y estos se almacenan en áreas muy diferentes del cerebro. Lo que hemos oído aterriza en lo que se llama el córtex auditivo, que está situado en la parte posterior de la cabeza. El recuerdo de un contacto en el lóbulo parietal de la corteza cerebral. Y así, según cada uno, ¿no? Además de estos distintos aspectos de una vivencia, se almacenan también información adicional, o sea, el escenario, el lugar donde tuvo lugar la situación, la estación del año, el contexto que la rodeaba. De todo esto se sospecha que quedarían registrados en los lóbulos frontales del encéfalo. El contexto, ¿no? La situación, el lugar, todo eso quedaría en el lóbulo frontal del encéfalo. Hay pacientes, ¿no? Perdón, que sufrieron un traumatismo en esa parte, en el lóbulo frontal del encéfalo, que conservan intacta en la mayor parte de los casos su capacidad para retener recuerdos. Sin embargo, a veces no pueden recordar el momento y el lugar en el que se produjo el hecho. O sea, no localizan el contexto en que podrían ordenar sus recuerdos. También esto lo puede sufrir una persona que tuvo alguna lesión cerebral, ¿no? ¿Cuántas veces sucede que una persona le resulta conocida a otra, pero sin que ésta pueda decir dónde habría visto la primera con anterioridad?
Cuando ya no es posible detectar la fuente, el cerebro se construye un sentido nuevo e inserta los fragmentos del recuerdo en un diferente contexto global. Bien. Acá la autora lo que dice es que con todo esto que ella explica, lo que quiere es llamar la atención sobre el hecho de que no es absolutamente necesario analizar a fondo experiencias pasadas para poder dominarlas e integrarlas en una vida plena. Y acá habla ella de mi currículum vitae positivo. Es como un ejercicio también, ¿no? Y explica que todo aquello a lo que dirijamos nuestra atención se convierte en nuestra realidad. Por lo común esperamos de un terapeuta que hable con sus pacientes de problemas y no de soluciones. Igualmente se espera de él que pida a sus pacientes que estos le hagan una relación de su vida en la que se enumeren todas las cosas malas por las que tuvieron que pasar, desde que nacieron hasta ahora. Entonces, la autora dice, te invito a que escribas tu currículum positivo de vida. Recuerda todas las situaciones que fueron para ti motivo de diversión y de alegría cuando eras niño. Bien, no importa lo que sea, acariciar un gato, estar tumbado en el prado, saltar un charco, cuando te leían un cuento. Bien, no importa lo que sea, que hagas toda una lista. Acuérdate también de las personas por las que sentiste un cariño especial. Por más horrible que haya sido tu infancia, seguramente algún momento de felicidad viviste. Bueno, escribir todos esos momentos. Como si fuera un currículum. Bien. Y todas las que se te vayan viniendo, las podés, a la memoria podés ir agregándola, ¿no? Estas situaciones que llamamos felices de nuestra infancia, justamente son o forman parte de los recursos que podemos usar para mejorar el problema. ¿Bien? Hay que dejar que cada vez que nos vengan esos recuerdos, dejar que esos recuerdos positivos pasen por nuestro cuerpo, atraviesen todo nuestro cuerpo y sentirlos. Bien. ¿Te has preguntado alguna vez de qué modo surgen los problemas? Estos no se limitan a llegar volando desde no se sabe dónde, para buscar una víctima sobre la cual lanzarse. Desde un punto de vista sistémico e hipnoterapéutico, no hay problemas puros. Los problemas son construidos o por personas individuales o por sistemas más grandes, como una familia, una institución. Entonces, un problema no es una realidad fija, a cuyo poder estaríamos sujetos, sufriendo una opresión. Esta afirmación puede en un primer momento resultar dura de digerir para nuestros oídos y ser causa de remordimientos de conciencia en personas con un crítico interno severo. Yo mismo tengo la culpa de mis problemas, pensaríamos, ¿no? Incluso podríamos concluir que uno mismo es quien se crea, en lo posible, deliberadamente y de buen grado, sus propios problemas. Pero las cosas no responden en absoluto a este esquema. La construcción de problemas se verifica en un plano inconsciente y discurre disociada de la voluntad consciente. El que sufre la situación es el yo consciente del afectado, claro, el que sufre es nuestro yo consciente, obviamente.
A menudo las personas describen su problema de la siguiente manera. Se los voy a leer como lo dice el autor. Quererlo no lo quiero, pero me resulta de todo imposible evitar que pase. Está claro que el yo consciente y libre no quiere una cosa, pero a nivel involuntario sucede algo que el yo no puede evitar y que desde su punto de vista se experimenta como algo muy desagradable y que se desvía del deber deseado. Claro, ¿quién va a querer desear que le pasen cosas malas? Nadie. Bueno. Este voluntario es el ello, el famoso ello. Y el yo es el consciente, ¿no? Entonces el ello y el yo operan a la contra, en lugar de colaborar. Bien, ambos planos están disociados el uno del otro. O sea, en nuestro interior se desarrolla sin cesar un diálogo en el que nos persuadimos de no poder ejercer ningún influjo ni tener la posibilidad de elegir. Entonces cobra realidad una perspectiva tubular. Las experiencias útiles se olvidan o dejan de contar y nos rechazamos a nosotros mismos una y otra vez diciendo: soy un débil, un incapaz, y nos torturamos con exigencias perfeccionistas que no hacen sino agravar el problema. Si observáramos las cosas más detenidamente, nos daríamos cuenta que la perspectiva según la cual los problemas se construyen ofrece muchas ventajas. Porque quien construye un problema también puede desconstruirlo y solucionarlo. Se vuelve capaz de actuar y puede empuñar por sí mismo el timón de su vida. La mayoría de las veces sentimos que seríamos las víctimas de un problema de cuya génesis hacemos responsables a circunstancias externas y sobre cuya solución creemos no ejercer o no poder ejercer ningún influjo. Por ello, lo que realmente nos gustaría es desembarazarnos del problema. Eso es así, todos queremos quitarnos de encima del problema. Bien. Entonces buscamos fuera a alguien, un terapeuta, un amigo, que nos ayude y nos quite de encima de una vez por todas este problema. Lo mejor sería que pudiésemos tomarnos una píldora y meternos en la cama, de forma que al volver a despertarnos al día siguiente el problema haya desaparecido. Ay, sí, todos quisiéramos eso. Bueno, pero por desgracia, el problema se va a aferrar con tanta saña a nosotros cuanto más deseemos deshacernos de él. Y es así. Más quiero deshacerme del problema, más me atrapa el problema. Bien. Figurémonos por un momento, ¿no?, que yo mismo soy el problema. El miedo, por ejemplo, el miedo. Y que yo estuviera diciéndole constantemente al miedo: lárgate, desaparece de mi vista, no quiero que estés aquí, eres un incordio para mí, miedo, no te quiero en mi vida. ¿Qué haríamos? ¿Desapareceríamos o nos haríamos notar con mayor intensidad y urgencia? ¿Nos iríamos por voluntad propia o nos sentiríamos incomprendidos, limitándonos por ello a esperar una oportunidad en la que poder volver a aparecer? Por eso luchar contra el problema lo refuerza. Este tipo de intentos de solución conducen siempre a que el problema empeore. Los problemas de hoy descansan
sobre los intentos de solución de ayer. Bien. Gunther Smith decía, o sea, bautizaba humorísticamente las peticiones que los pacientes le hacían la mayoría de las veces a sus terapeutas como encargos para asesinos mafiosos. Por favor, elimine usted mi problema de forma elegante, a ser posible sin dolor. Este tipo de encargos no podemos aceptarlo los terapeutas, decía Smith, porque un problema suele ser una carta de presentación de demandas importantes y justificadas. Por ejemplo, tras una enfermedad puede ocultarse un hondo deseo de paz. Tras una depresión, el deseo de disponerse de mayor espacio y oportunidades para reflexionar sobre uno mismo. Si una persona tuviera la oportunidad de hacer desaparecer, así, por arte de magia, su problema, importantes necesidades que cobran expresión en dicho problema, quedarían sin ser atendidas. Por eso tiene perfecto sentido que se investiguen las consecuencias positivas de un problema y que se ponga cuidado en que éste no sea sin más eliminado sin haberse comprendido el significado más profundo. Hay que apreciar en lo justo la necesidad que cobra expresión en el problema y tomarla en consideración para el futuro, limitándose además a desalojar al problema a empujones. Tampoco se solucionan las causas que subyacen y tarde o temprano los síntomas terminarán haciéndose notar por otras vías. Fíjense, qué clara explicación, ¿no? Solucionar una cosa implica liberarse, separarse o despedirse de la cosa. Bien. Por eso se nos hace difícil cambiar. Por dicho motivo, es muy importante reflexionar sobre las ventajas de no cambiar y las desventajas de hacerlo. Bien. Pensamos que modificar una situación problemática nos va a reportar ventajas. Bien. Pero la realidad es muy distinta. Los problemas o los síntomas, por ejemplo, tienen siempre repercusiones en nuestras relaciones. Por medio de ello llamamos la atención sobre nosotros. Se nos tiene en cuenta y recibimos apoyo y consuelo. Estamos obligados tanto a identificar las hondas necesidades que se ocultan tras el problema, como a tenerlas presentes al modificarse la situación. Tengo un problema siempre que hay o un exceso de algo que no deseo o un defecto de algo que deseo. El problema se reduce, pues, a una discrepancia entre teoría y realidad. Una cosa es como es, pero por algún motivo o motivos yo opino que debería ser de otra manera. La realidad se torna entonces negativa, mientras que la teoría pasa a ser valorada como una cosa positiva. El intento de convertir la realidad no deseada en la teoría deseada choca con bloqueos entre la realidad y la teoría. Las medidas que se toman para solucionar la dificultad no conducen al objetivo deseado. Sin embargo, permanecemos aferrados a esos intentos de solución. Y al hacerlo tenemos un problema, ¿no? Es como si hiciéramos un bricolage. ¿Vieron eso que ponemos pedacitos? Todo lo que tengo que hacer es rechazar eso que es ahora y combatirlo. Y además tengo que estar
firmemente convencido de que no soy capaz de convertir la realidad en la teoría deseada. Y con eso hacemos un bricolage. Pero quien alberga en su interior una discrepancia entre teoría y realidad, tiene también una idea de lo que desea, o de lo contrario no podría albergar en sí dicha discrepancia. Tener un problema solo puede significar, por lo tanto, que se tiene ya un conocimiento de lo deseado. Con ello hemos dicho todo lo necesario sobre el modo en que se construyen los problemas. Pero, ¿qué tenemos que decir sobre cómo se solucionan los problemas? Bien, las posibilidades son varias. 1. Vamos a empezar por la primera. Cambio mi forma de ver las cosas y valoro de forma más matizada o incluso positivamente la realidad negativa. Si, por ejemplo, una pareja discute sin cesar, sus disputas podrían también interpretarse como un enfrentamiento en el que ambos miembros de la pareja luchan por mantener viva la relación. Del mismo modo, en más de una enfermedad puede verse, mirando las cosas más de cerca, una medida salvadora al impedir aquella que el enfermo pueda seguir trabajando hasta agotar del todo sus fuerzas. 2. Modifico mi apreciación de esos valores teóricos que hasta ahora consideraba tan positivos y trato de descubrir lo que se esconde detrás de mis idealizaciones y tomo conciencia de cuáles serían las desventajas que podría acarrearme el que me aproximara al valor teórico. Un ejemplo. Es comprensible que una persona que sufre profundos miedos quiera volver a vivir totalmente liberada de ellos, pero tal cosa podría también tener como consecuencia que asuma otra vez demasiadas responsabilidades o que su pareja ya no le prodigue cuidados tan afectuosos ni tenga con ella la misma consideración. 3. Modifico mi comportamiento y convierto la teoría en realidad. Hago las cosas de forma distinta a como las hacía. Claro, suena muy fácil, pero la mayoría de las veces no lo es en absoluto. No obstante, incluso cambios muy pequeños pueden tener grandes efectos. A veces es suficiente con hacer como sí para obtener nuevas experiencias. Lo que al principio transmite la impresión de ser un comportamiento totalmente artificial y de que no formaría parte de mí, puede luego vivirse como algo completamente normal. 4. De gran utilidad para solucionar problemas, ha demostrado ser el modelo disociativo del diálogo de voces desarrollado por Hall y Sidra Stone. En él se contempla el problema como la expresión de necesidades importantes que tendría una dimensión de nosotros. Podemos así aprender, por ejemplo, que nuestra falta de ánimo es la expresión de una dimensión infantil en nosotros, de la que otras dimensiones nuestras pueden ahora pasar a ocuparse de forma afectuosa, demostrando además poseer una gran energía al hacerlo. Al solucionarse problemas, es importante distinguir entre problemas y restricciones. Una restricción es un problema que no tiene solución. Si me han amputado, por ejemplo, una pierna o un pecho, no hay nada que yo pueda hacer para modificar este hecho. Lo único que puedo hacer es aprender a enfrentarme de forma constructiva a él y aceptar la situación tal cual es realmente. Un problema, por el contrario, es algo que puede solucionarse y una situación que puede cambiarse. Y acá vamos a otro ejercicio, propuesto por Gunther Smith. Hay que elegir una cosa de nuestra vida que hasta el momento hayamos considerado como un problema, ¿sí? Que no debe ser difícil elegir porque es fácil. Bien.
A esa cosa, ¿sí? Hay que ponerle un nombre, ¿bien? Como en definitiva este fenómeno constituirá probablemente para nosotros una cosa no deseada, es de suponer que la vamos a vivir como una fuerza que nos oprime o un intruso que se ha colado en nuestra vida sin permiso. Luego me voy a permitir describir metafóricamente ese fenómeno en mi imaginación como si se tratase de un ser inoportuno o una fuerza desagradable. ¿Bien? Hay que determinar si es masculino o femenino, joven, viejo, alto, bajo, gordo, delgado. Póngale un nombre, que perfectamente puede también ser el de una persona, ¿sí? Francisco, Clara u otro nombre imaginario. Bien. Si no es una cosa, una persona, ¿no? Podríamos ponerle un nombre, no sé, monstruo, King Kong. Bueno, bien. Y hay que poner atención al efecto que tiene sobre nosotros el que cada vez que pensemos en ese problema o lo percibamos, ¿no? Que nos dirijamos a él por el nombre que le hemos puesto. Qué sé yo, si le pusimos Enrique, bueno, el problema le pusimos Enrique. Cada vez que aparece el problema, Enrique, nos decimos. ¿Ya? Y hay que limitarse a comprobar de qué forma se modifican nuestras reacciones físicas, nuestro estado de ánimo y el modo en que reaccionamos al problema al dirigirnos al problema por el nombre. En vez de decir, no sé, mi madre, mi tío, mi abuelo, ya el nombre que le hemos puesto. Póngale un nombre diferente al que tenga en la realidad, ¿no? ¿Bien? Bien. Otro ejercicio. Este se llama gimnasia de solución de problemas. El otro era ponerle un nombre al problema. Este es gimnasia de solución de problemas. Bien. Hay que situarse delante de un espejo. Bien. Y pensar en una situación de nuestra vida en la que hayamos pasado por dificultades y estábamos confundidos, no teníamos las ideas claras. No tiene que tratarse de la situación más difícil de nuestra vida, sino de un problema mediano. Bien. Y preguntarnos, ¿qué cosas nos dijimos a nosotros mismos en esa situación? ¿Se trató de algo así como, has vuelto a echarlo todo a perder, maldito estúpido? O, Dios mío, típico de ti, no eres más que un fracasado. Bien. Ahora adopte usted una postura que encaje con esa frase y los sentimientos ligados a ella. O sea, que mi cuerpo ahora tenga la postura de eso que yo me digo. Por ejemplo, alzar los hombros, dejar caer los hombros, si me encojo todo así. ¿Qué gestos? Porque como me estoy mirando al espejo, ¿no? Veo los músculos de mi mandíbula, si se tensa, si mi boca se baja, ¿no? Hacia así, forma un ángulo hacia abajo, si se me llena la frente de arruga, si aprieto los labios. ¿En qué dirección miro? ¿Al suelo, al techo, a nada en concreto? ¿Qué postura tiene mi cabeza? ¿Se inclina, se hunde? ¿Cómo respiro? ¿Contengo el aliento? ¿Respiro suavemente, con rapidez? ¿En qué posición coloco los brazos? Si los pongo delante del cuerpo, atrás, si los cruzo, si aprieto los puños. ¿Cómo me estoy sosteniendo sobre mis piernas?
Si estoy temblando, me tambaleo, tengo las piernas rígidas. ¿Y de qué forma están mis pies? Así hay que permanecer unos minutos y pronunciar en voz alta o baja las frases correspondientes. O sea, estas que me digo, ¿no? Luego hacer una pausa y adoptar una postura neutral. O sea, que no sea ninguna la que tenga que ver con la que recién describimos, ¿no? La parte importante que viene ahora es hacer el mismo ejercicio pero con otra situación en la que nos hayamos sentido felices, de maravilla. ¿Bien? Y ver cómo está nuestro cuerpo, nuestra cara, todo lo que acabamos de decir, cómo respiramos. ¿Eh? Bien. Luego de hacer eso, voy a traer a mi memoria ese monólogo interior, ¿sí? Y prestarle atención a qué pasa cuando mis situaciones recordadas son de felicidad. Y darme cuenta y comparar qué cambió con respecto a cuando estaba con el problema y ahora que estoy recordando algo que me hizo feliz y qué efecto tienen en mi cuerpo, ¿no? Bien. Los problemas persisten porque se centran, o nos centramos nosotros, en exceso, le ponemos mucha atención en la angustia y en el estrés. De ahí que reviste una gran importancia que redirijamos constantemente la atención a experiencias relajantes y orientadas hacia el futuro. Acá la autora dice podemos, no sé, poner música, bailar, hacer movimientos que nos desestresen. Vamos al último ejercicio del día de hoy. Transformar las debilidades en puntos fuertes. Este está bueno, ¿no? Transformar las debilidades en puntos fuertes. Si soy una persona que siempre estoy en guerra conmigo mismo, ¿no? Tengo que preguntarme, ¿qué cualidades negativas no quiero aceptar? Pensar en de todas esas cualidades, ¿cuál sería la cualidad más negativa que no quiero aceptar? Y preguntarme, ¿qué tendría yo que hacer para provocar conscientemente esa cualidad? Si lo que no puedo soportar es por ejemplo, el ser pusilánime, la respuesta podría consistir, por ejemplo, en que tuviese que pensar de antemano en hacer algo y verme obligado a retirarme a continuación, y entonces se haría notar esa cualidad que se valora negativamente. ¿Qué efectos positivos podría tener dicha cualidad para otras personas? Tratándose, por ejemplo, de angustia, uno de ellos podría ser que concedo las preferencias a los demás. Puedo ser fiel y leal y otorgar un mayor valor a otras personas y hacer que ellas se sientan fuertes y yo sentirme angustiado. ¿En qué situaciones sería mi supuesta debilidad un evidente punto fuerte? Por ejemplo, en una situación de peligro, mi miedo resultaría de lo más indicado e incluso podría llegar a salvar la vida de otras personas, al poseer un sistema interno de advertencia. Si queremos, podríamos transformar todas nuestras insuficiencias en puntos fuertes. Si las examinamos con la suficiente profundidad, descubriríamos que mis supuestas debilidades esconden siempre algo positivo. Este ejercicio nos ayudará a adoptar una postura sana frente a nuestros defectos.
Bueno, esta es para trabajar con los recuerdos de la infancia. Vamos a leer este también. Supongamos que tenemos ciertas imágenes o recuerdos de nuestra infancia que son muy dolorosos. Y podemos hacer este ejercicio que se llama la caja de caudales. Hay que hacer que surjan en nuestra mente un lugar en el que almacenar imágenes, recuerdos, sentimientos y sensaciones desagradables, ¿no? Puede ser un cofre, una cámara, un arcón, bueno, lo que ustedes quieran, una bolsa, una cajita mágica. Hay que tomarse un tiempo, ¿no?, para hacer que este almacén, este lugar donde vamos a comenzar a guardar las cosas, aparezca claramente ante nuestra mirada, ¿no? Bien. Mirar de qué material está hecho, de qué color, qué mecanismo tiene para que se cierre, y que saber que solo nosotros sabemos cerrar y abrir eso, con una llave, con los dedos, con una palabra mágica, no sé. Bien. Probar a abrirlo y cerrarlo mentalmente, ¿no? Ese lugar, ese objeto. Ahora tomo una imagen negativa o un sentimiento opresivo de los cuales yo me quiero distanciar, bien, y lo encierro en la caja o en el cofre o lo que sea, ¿no? Si vuelvo a sentir que esa imagen retorna a mí, vuelvo otra vez a hacer ese movimiento de imaginar que lo vuelvo a encerrar en la caja. Y me prometo solemnemente que lo voy a volver a sacar tan pronto como pueda arreglármelas mejor con esa imagen y la pueda resolver. Mientras no pueda, va a seguir ahí. Y así yo me voy a sentir en paz frente a esas imágenes que me oprimían, ¿no? Esta famosa pregunta, ¿quién soy yo?, no es fácil contestarla y exige analizarse muy profundamente. Y hay que ser muy valiente para plantearse esta pregunta. Posee una dimensión espiritual y no puede, en última instancia, respondérsela con el entendimiento, o sea, no es una pregunta intelectual. Si permanecemos en el plano de la personalidad, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el diálogo de voces, un método desarrollado hará unos 30 años por los doctores Hall y Sidra Stone, tiene una gran eficacia. Y en los apartados ahora, acá la autora va a explicar, ¿no?, un poco este método que dijimos que se llama diálogo de voces. Nuestro interior, nuestra personalidad, no constituye una unidad, es un sistema integrado por diversas partes, por formas de conciencia, podríamos decir, que interactúan mutuamente. Una de las cosas por las que se caracterizan los sistemas es por componerse de sistemas más pequeños y formar a la vez parte de sistemas más grandes. El sistema llamado la psique humana está compuesto por unidades más pequeñas, es decir, por una multiplicidad de personalidades parciales, del mismo modo que las células portan una copia del cuerpo en su totalidad y son a su vez muestras de la persona global. Entonces nuestra psique está organizada de una forma muy compleja. A las diferentes personalidades parciales las llamamos en el diálogo de voces, voces internas, y cada una de esas voces opera como una persona autónoma que tiene sus propias ideas y sentimientos, sus propias opiniones sobre cómo deberíamos vivir,
sus propios intereses y necesidades, una figura propia, ¿no? Así, por ejemplo, el ambicioso interno opina que todo es posible con tal de que uno se esfuerce lo suficiente. Quiere que estemos siempre en acción y afanándonos. Cualquier cosa que emprendamos insiste en que debemos llevarla a cabo con rapidez y eficacia. Irradia en derredor suyo una atmósfera de dinamismo y se halla permanentemente en servicio. Pero diferentes son las cosas para el sibarita en nosotros. Lo que a él le gustaría es que nuestra vida no solo fuera trabajo, sino ante todo diversión y alegría. Al sibarita le encanta irse de vacaciones, tumbarse en la playa, leer un libro, contemplar las olas durante horas y horas. Tal vez te estés preguntando, pero yo no soy ningún esquizofrénico. ¿Qué locura es esa? ¿Me estás diciendo que soy un montón de personas distintas? Pero si miras las cosas más de cerca, descubrirás que es verdad que en ti hay tendencias completamente opuestas. Mientras que es posible que una parte de ti le gustaría seguir leyendo el libro, otra preferiría tumbarse en la bañera y no hacer nada, ¿no? Una parte es activa, la otra es pasiva. Y si tú te formas ahora un concepto de esas dos partes o esas voces, es de suponer que observarás muchas diferencias entre ellas. Hermann Hesse dijo: parece que todas las personas sienten una necesidad congénita y absolutamente irresistible que les fuerza a imaginarse a su yo como una unidad. No importa lo frecuente o violentamente que se sacudan los cimientos de este delirio, siempre vuelve a recomponerse. El que nos imaginemos la psique humana como una realidad compuesta por muchas partes distintas, tiene sus ventajas. Prueba simplemente a ver qué diferencia hay entre decir tengo miedo y decir el niño asustado que hay en mí está ahora haciéndose notar con mucha fuerza. En el primer caso, tengo miedo, tengo miedo, ¿no? Como todo, como persona global. Mientras que en el otro caso, cuando digo el niño asustado en mí se está haciendo notar, me doy cuenta que hay solo una parte de mí que tiene miedo. Mientras que una segunda parte está adulta y consciente, mantiene intactas sus capacidades y afectos para ocuparse de la situación y de la parte angustiada. Esta idea supone un gran alivio. Estas voces internas o personalidades cobraron figura para proteger a nuestra parte más vulnerable, o sea, a nuestro niño interno, y así poder procurarnos reconocimiento, estima y un sentimiento de pertenencia al sistema. Ningún otro ser viviente llega a este mundo siendo tan dependiente como el hombre. Nosotros no podemos, como por ejemplo la tortuga, salir del huevito y emprender nuestro camino. Necesitamos atención emocional. Esta atención es vital para nuestra supervivencia, si no moriríamos. Bien. Cuando un niño llega al mundo, está todavía completamente anclado en el ser, no diferencia entre su madre y él. Bien. Los padres se ponen frente al pequeño que, sin sentido alguno del tiempo y del espacio, yace ante ellos completamente desamparado y confiado. ¿Qué puede hacer entonces un niñito para superar la extrema
vulnerabilidad que le caracteriza durante toda su etapa de dependencia. Cómo garantizar no solo que sobreviva, sino también que sea amado y llegue a adueñarse con éxito de su propia vida. Entonces, desde muy temprano se desarrolla en toda persona una instancia en el diálogo de voces que se llama el protector controlador, que registra con toda exactitud qué normas, valores y reglas tienen validez para nuestro entorno. ¿Por qué cosas se me recompensa y por qué cosas se me ignora o castiga? Cuando sonríe mamá y cuando se trasluce irritación en su mirada. ¿Qué le gusta y qué le disgusta a papá? El protector controlador cuenta como con unas antenitas muy refinadas para percibir cómo me tengo que comportar con el fin de asegurarme un puesto dentro del sistema. Y evalúa todo, las palabras, las miradas, los gestos, que llegan a nuestro cerebro y los almacena bajo las categorías de aceptable, inaceptable. El protector controlador es el jefe de nuestra psique y el guardia del niño interno, como el guardián. Cumple en el sentido más propio de esta palabra una doble función. Por un lado nos protege de agresiones y rechazo. Y por otro lado es nuestro guardián y quien limita nuestro campo de actuación y nuestra individualidad. O sea, vela porque nos adaptemos y administra un código de conducta perfectamente establecido que en función de la situación en que hayamos nacido puede ser muy distinto y aún modificarse a lo largo de nuestra vida. Si nos comportamos de acuerdo a él, nos vamos a sentir bien y aceptados. Pero si no aceptamos sus reglas, vamos a sentir remordimiento de conciencia. Normas, valores y reglas varían y el protector controlador, por ejemplo, de un aborigen, ¿bien?, va a ser diferente que el protector controlador de un esquimal o de un profesor. Pero todos tienen un rasgo en común. Quieren que formemos parte del sistema, que tengamos un puesto en él y que de este modo podamos sobrevivir. A esta misión nos entregamos en cuerpo y alma. ¿Bien? Así que así vamos a arrancar el próximo encuentro, en el que vamos a hablar justamente de estas voces primarias, cómo se van desarrollando. Quedamos en el protector controlador, acuérdense. Bueno, le voy a dar gracias a Mao y a Desiree por acompañarme y nos vemos en el próximo.